Yo no voy a cerrar el programa porque dura como 20 minutos para volver. Muy bien. Ya estamos grabando, doctor. Ok. Buenas noches, habla Marisol Galindo, ¿cómo está? Cordial Muy buenas saludo noches. para todos. Gracias a ustedes, hermano. Bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a orar, doctor. Amén. Y vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy del curso de Apocalipsis. Padre bendito, damos gracias por este momento, por este tiempo que nos permites compartir la palabra, por ser edificados, alimentados por ella. Gracias por la vida del pastor Juan José Ávila, del doctor Cornelio Hegeman, de los hermanos que están ahora conectados, de los que, Señor, seguramente tú les inquietarás para estudiar este curso. Oramos para que seas tú, Señor, llevándolo a nuestro corazón, aplicándolo a nuestro corazón, Señor, llenándonos de esperanza, llenándonos de aliento, Señor, de saber que nuestro Señor Jesucristo ha vencido y que el pueblo tuyo tiene esperanza, oh Dios, en ti. Y rogamos para que podamos hoy ser edificados, Señor, como seguramente lo seremos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Listo. Ok. Pues vamos a iniciar, hermanos y hermanas. Hoy estamos en la lección 7. Hablamos de un tema bastante interesante que es sobre, bueno, estoy buscando Babilonia, la gran ramera. Entonces, hoy hablamos del juicio de Babilonia y para nosotros los cristianos es para orientarse, hermano Pastor José, vamos al capítulo 17, versículo 1. ¿Está bien? Ok. Capítulo 17, versículo 1. Muy bien, gracias. Ok. Ahora, vamos a pedir a Juan Manuel para que lea los versículos 1 a 6 del 17. Muy bien. Vino entonces, ¿hasta el versículo cuál, doctor? 6, incluyendo a 6. Bueno, Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ok. Entonces la gran ramera está puesto a la iglesia, que es la mujer, la esposa de Cristo. Mejor decir, sí, la esposa de Cristo. Ahora, se nota que ella está sentada sobre la bestia, la primera bestia, que es el gobierno anticristiano, y tiene todas las identificaciones de Roma, 7 cabezas y 7 cuernos.
Y una descripción muy importante es que ella está híbrida de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Eso quiere decir que allí en Roma, porque yo creo que eso es Roma, ella no ha sido castigada todavía por la persecución y martirio de los cristianos. Normalmente una sociedad al maltratar al pueblo de Dios es destruido. Vemos eso con Moisés y Faraón. Faraón y su ejército fueron destruidos. Y todas las civilizaciones, los moabitas, cananitas, filistinos, egipcios, a todas las naciones que han ido en contra del pueblo de Dios, los asirios, babilonios, medios, persas, griegos, todos han sido eliminados. Ya son culturas cuya lengua no hablamos más. Pero Roma es diferente, es la última civilización en el esquema del Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy importante notar que no hay ninguna diferencia en las visiones de Daniel, por ejemplo, y la visión aquí de Juan el apóstol. Roma, al final, y la ciudad de Roma no ha sido castigado hasta ahora por el maltrato de los cristianos y, como dice, está híbrido de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Ahora, Roma no solamente practicaba eso en la ciudad, porque la ciudad fue destruida varias veces. Pero Roma es más grande que la ciudad. Es como el Vaticano es más grande que el pequeño espacio donde está en Roma. La Inquisición se extendió por toda la tierra y por casi 1000 años dominaron pues a los fieles. Y especialmente en Europa hubo mucho martirio. La Inquisición tampoco ha sido castigado, porque la Inquisición todavía existe hoy, hermano. Oficialmente existe en la Iglesia Católica Romana. No ha sido castigado, no ha sido eliminado como otras civilizaciones. Pero ahora sí, ahora va a ser castigado. Bien, ustedes en Colombia también han pasado por mucha persecución de parte de la Iglesia Católica Romana en los años 30 y 40, creo, ¿no? Hubo mucha persecución contra los evangélicos. Y la Iglesia Católica Romana en Colombia no ha sido castigado todavía. Ellos son parte del sistema de Roma. Tiene su sede en el Vaticano, que es Roma. Y van a ser castigados, fuertemente. Entonces es muy relevante lo que estoy tratando de mostrar, es muy relevante esta profecía para todas las personas que han sido influenciadas y afectadas por la Iglesia Católica Romana. Porque esta iglesia todavía tiene el santo oficio de la Inquisición. Es increíble que no han sido castigados, ¿verdad? Pero ahora van a ser castigados. Ok. Entonces, hemos identificado la gran manera, la influencia que tiene ella sobre muchas personas. Como dice el versículo 1, ella se siente sobre muchas aguas. Aguas representan naciones. Pero tiene un sede también. No olvidamos eso. El sede es Roma, lo que hoy en día llamamos Vaticano. Ok. Y ella es la madre de las prostitutas. O sea, de una manera u otra, hermanos,
y hermanas, de una manera u otra, la Iglesia Católica Romana enseña la corrupción a otras entidades, a otras religiones, a ideologías, gobiernos. ¿Y qué enseña la Iglesia Católica Romana? Mira, se nota en el abuso de los niños. Los niños son abusados. La Iglesia es castigado hasta un cierto punto por el abuso de los niños. ¿Pero ha arrepentido la Iglesia? ¿Ha arrepentido la Iglesia Católica Romana? ¿Han dejado de dar la Santa Cena a los homosexuales y pedófilos que abusan niños? No, Señor. El mismo Papa habla a favor de ellos en el sentido de apoyar la unión cívica de homosexuales, que es, ¿cuándo van a ser castigados esta gente? Bueno, este capítulo habla de su castigo y identifica a ellos y muestra cómo actúan, pero también van a ser castigados. Ok. Ahora vamos a la identificación de Babilonia la Grande, los versículos 7 al 18. Hermano Juan Manuel, de nuevo. 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te dije el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sentó la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres de naciones y lenguas, Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ok. Bueno, la primera bestia mencionada viene del abismo, entonces es el dragón al final del tiempo que va a trabajar por medio de los gobiernos y religiones anticristianas. Van a ser identificados por pelear contra el Cordero, pero el Cordero ahora viene al final, ¿verdad? Para conquistar. Él personalmente va a conquistar. Pero antes de conquistar a Satanás, nótase bien que la bestia, el gobierno, porque ella está
montada sobre la bestia. La misma bestia, versículo, bueno, no sé cuál versículo, pero la bestia va a rechazar a la mujer. Y creo que es importante. Se nota que aunque hasta hoy día hay una relación entre Satanás, gobiernos anticristianos, religiones anticristianas, culturas anticristianas, aparentemente ellos trabajan juntos, pero al final pelean y rechazan uno al otro. Pues eso es el comienzo del castigo que Dios va a dar a la gran ramera. Ahora, casi todos los reformadores, como Calvino, Lutero, Juan Knox, Zwingli, hasta Mateo Henry, Spurgeon, identifican la gran ramera como la Iglesia Católica Romana. Y para ellos era un poco más claro porque en aquel entonces la Iglesia Católica Romana estaba matando a los cristianos. Los cristianos pasaron por juicio, fueron quemados vivos y fueron matados en maneras horribles. Y entonces, para el siglo XIII, XIV, XV, XVI, XVII, hasta el XVIII, pues los protestantes, vamos a decir, sin dificultad van a identificar a la gran ramera como la Iglesia Católica Romana. Hoy en día, por el movimiento ecuménico, pues la gente no habla en términos así, pero la sangre de los niños abortados, la sangre de los niños abusados, la sangre de las guerras que la Iglesia Católica Romana ha apoyado, la sangre infectada, contaminada por la SIDA. Si uno hace un estudio sobre la Iglesia Católica Romana, hermanos, es sorprendente qué terrible institución. Hasta que hay historiadores dentro de la Iglesia Católica Romana que denuncian la dominación de la Iglesia tradicional. Quizá la mejor condena hoy en día contra la Iglesia Católica Romana viene de teólogos que son llamados teólogos de liberación. Y aunque no estoy de acuerdo con su postura de liberación, porque ellos tampoco son liberados, sin embargo, son muy críticos. Son muy críticos a lo que está pasando en la iglesia, lo que ellos llaman la iglesia dominante. Ok. Pasamos pues a la caída de Babilonia la Grande. Capítulo 18, 1 a 8, por favor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como
ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Amén. Ok. Entonces, nosotros, los cristianos, estamos esperando el castigo de Babilonia de la Grande, y en nuestros tiempos no han pasado todavía, pero es claro que ella va a ser castigada. Dios mismo va a hacerlo. Por eso creo que el castigo de la Iglesia Católica Romana, Babilonia la Grande, va a ser en los últimos tiempos, últimos días, y el mismo Señor va a realizarlo. No sé si, bueno, hay discusión entre los comentaristas en cuanto a la participación de los protestantes y el movimiento ecuménico. Creo que puede ser que ya al final el movimiento ecuménico va a someterse a la Iglesia Católica Romana. Hubo un documento escrito en 1994 y en inglés se llama Evangelicals and Catholics Together. El documento traducido es Evangélicos y Católicos Juntos. Y este documento fue muy bien recibido por las iglesias liberales protestantes y también por... Perdón, pastor. ¿Me puede repetir las siglas evangélicos? Y Católicos Juntos. Fue escrito en 1994 y fue muy bien recibido entre los evangélicos, protestantes, liberales y el Vaticano. Pero en aquel entonces yo estaba trabajando con el teólogo R.C. Sproul, que ahora está con el Señor, y él con un grupo de líderes evangélicos conservadores lucharon fuertemente para denunciar este documento y escribieron lo que hoy en día se llama la Declaración de Cambridge. C-A-M-B-R-I-D-G-E, Cambridge. Declaración de Cambridge, que creo que fue terminado en 95 o 96. Y habla de las 5 solas y denuncian lo que el documento Evangélicos y Católicos Juntos habían propuesto. Y tuvo muy buenos resultados. Ya hoy en día no se escucha mucho. No se escucha mucho sobre el documento Evangélicos y Católicos Juntos. Ahora, la cuestión, y creo que el punto principal por el rechazo era que el documento no criticaba a la Iglesia Católica Romana. No criticaba su postura en cuanto al homosexualismo, pedofilia y unión gay. Pues surge otro documento, la Declaración de Nashville, muy bueno, y esta declaración habla en contra del homosexualismo, cambio de género, los pedófilos y también otras desviaciones sexuales en el matrimonio. Y
La respuesta fue tremenda. R.C. Sproul pudo firmar la declaración de Nashville antes de morir, y para mí fue uno de sus contribuciones más importantes para la sociedad americana, porque fue apoyado masivamente. La declaración de Nashville. Javier, eso es. Entonces, si usted no puede encontrar la declaración de Nashville en Google Search, escríbame, yo lo tengo y lo uso mucho en mi curso que se llama Cristo Santifica la Cultura. Pero hoy estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y prácticamente hablando, hay que tener una estrategia de cómo relacionarse con ella que todavía existe. Dice los versículos 4 a 8 del 18, hay que separarse de ella. Hay que separarse de la Iglesia Católica Romana. Esta postura ha sido la postura de los protestantes ya desde los valdenses en el siglo XII, los husitas en el siglo XV, los sigadores de Tyndale y de Wycliffe y más tarde, pues, Lutero y lo demás. Pero la postura protestante por casi 500 años ha sido salir de la Iglesia Católica Romana. Es imposible reformar la Iglesia Católica Romana desde adentro. Es imposible, hermanos. No hemos visto la renovación bíblica. Hay algunas personas renovadas y hasta regeneradas, pero como institución, para nada. Todavía existe la santa oficio de la Inquisición. O sea, la Iglesia Romana todavía está híbrida con la sangre de los mártires. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe ser nuestra estrategia? Bueno, los versículos 4 a 8 es una llamada de salir de Babilonia. Muy lindo eso, hermano. Y explica por qué en la historia de Colombia, en la historia del protestantismo en Colombia, la mayoría de los nuevos miembros que llegan, o nuevos convertidos que llegan a nuestras iglesias evangélicas y protestantes, reformados y presbiterianos y bautistas reformados, vienen de la Iglesia Católica Romana. Ellos están saliendo al ver la corrupción, la idolatría, al ver a Babilonia la Grande cómo actúa. Ellos por la gracia de Dios salen y deben seguir saliendo hasta la segunda venida de nuestro Señor. Javier tiene una pregunta. La unión con los gobiernos y la sed de... Bueno, no quiero luchar mucho. Juan, usted puede poner el chat. Yo no quiero luchar mucho para no perder la pantalla. Bueno, ya, yo puedo poner el chat. Ok. La unión con los gobiernos y la sed de poder y dinero no permitir reformar la Iglesia Católica Romana desde adentro. Bueno, son parte, pero sobre todo es la idolatría. Es la idolatría. Uno, que tiene a María como una diosa, co-mediadora, co-redentora, ¿verdad? Tratan al papado como tiene la autoridad del Espíritu Santo para dictar doctrinas. Entonces, ellos van en contra, si regresamos al paradigma de Apocalipsis, ellos van en contra
de la palabra de Dios y el evangelio de Cristo Jesús. 7 veces, y en cada visión los fieles son identificados como dando testimonio a la palabra de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y el papado hoy en día no somete a la doctrina de los apóstoles, no somete a la palabra de Dios. Ellos piensan que pueden pronunciar la palabra de Dios. Nosotros no creemos en eso. Solamente podemos interpretar la palabra de Dios y debemos hacerlo con la palabra de Dios y no con la tradición filosófica, religiosa, política, humana, sino interpretar la Biblia con la Biblia. Ok. Doctor Cornelio, Dígame. Sí, es que en el versículo 16 del capítulo 17 nos habla acerca de que los 10 cuernos que viste de la bestia, esos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Entonces, creo que esa pudiera ser una señal para nosotros identificar que ya ha llegado el momento, cuando ya la veamos, que comience un juicio donde el Señor ejecuta. Sí. Digamos como un indicativo del cumplimiento de la profecía. Sí, aunque creo que Ya no estaremos ahí. la bestia, ella está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. Las 7 cabezas son las 7 montañas de Roma y los 10 cuernos son los 7 reyes. Ahora, al final, lo que va a pasar al final es que la bestia va a rechazar la mujer. No ha ocurrido todavía. El Vaticano I todavía está ahí, en Roma. Okay. Sí, y le hacen venia en todos los gobiernos, aún los países del Oriente y todo le hacen venia al Papa y a Roma. Sí. Uh-huh. Increíble. Acá, por ejemplo, nuestro país tiene firmado un concordato, que es donde le ofrece unos poderes legales como Estado. O sea, casi es un paraestado acá en Colombia. O sea, digamos que las leyes del Vaticano terminan funcionando acá en cierta medida paralelas. En el caso, por ejemplo, del matrimonio, de los matrimonios, de los registros civiles, o de registros que ellos hacen de bautismo. Entonces terminan teniendo efectos legales. Sí. Es algo muy tremendo. ¿Y Y cuando los sacerdotes son denunciados por abusar a los niños? No pueden juzgarlos con las leyes civiles de acá. Sí. O sea, es muy complicado pasarlos a la legislación colombiana para juzgarlo. Ellos tienen allá su propia, o sea, se blindan, tienen un blindaje contra esas maldades que hacen. Sí, y eso viene directamente del obispo. Claro, el poder que les da Satanás. Se nota por el fruto de la protección de los homosexuales y pedófilos. Por eso ellos entran con tanta facilidad al sacerdocio de la Iglesia Católica Romana, porque ¿quién va a tocar a ellos? Especialmente en países donde hay ¿cómo se llama el acuerdo en Colombia? Concordato. Concordato. Ahora, en México no es así. En México hay leyes anticlericales ya establecidas por Benito Juárez, que terminó su tiempo en 1872. Cuando el sacerdote o pastor protestante es juzgado, directamente va al juzgado laico, como dicen, y son juzgados, y son echados fuera del país, son deportados. Y es mucho mejor, obviamente, es mucho mejor.
En los Estados Unidos hay muchas demandas contra la Iglesia Católica Romana. Han perdido miles y miles de propiedades y millones de dólares, pero plaga continúa. El plaga continúa. Doctor Cornelio, dentro de esa gran ramera, bueno, digamos que está identificada como Roma, como el catolicismo romano, los romanistas, pero también ahí pueden estar incluidas en esa gran ramera todas las otras falsas religiones y sectas, Bueno, digamos pueden estar, el Islam, acá las que se llaman entre comillas cristianas, ¿ellas qué papel juegan ahí? ¿Pueden ser contadas ahí, interpretado de que sean también? bueno, recuerda que ella es prostituta. Entonces, Sí. se relaciona con cualquier, o sea, no tiene ética. Pero ella mantiene su identidad. Aunque hace relaciones ideológicas y inmorales, amorales con otras religiones del mundo, son muy lentos para denunciar otras religiones. ¿Dónde está el denuncio contra el Islam, el terrorismo del Islam? ¿Dónde está? ¿Por qué no sacan fuera de la iglesia al vicepresidente Biden, que está a favor del aborto y matrimonio gay? Y todavía recibe la bendición del papado. ¿Por qué no sacan fuera de la iglesia? Han matado a muchos otros cristianos y porque no excomulgan a ellos que dicen que son católicos y no son. Y se nota la corrupción. Y lo que pasa, hermanos, es lo siguiente. Como prostituta, ella va a contaminar a cualquier nación donde está ella. Y va a enseñar al gobierno cómo esconder la maldad en una manera muy religiosa. Y se nota, hermanos, en Colombia, que esconder la corrupción y la maldad, hay que ser más religioso que los religiosos. O sea, es algo que, ¿quién enseñó a ellos de hacer esto en Colombia, verdad? Solo debe mirar a la Iglesia Católica Romana y algunas iglesias protestantes también, como la teología de prosperidad y otras maldades que se notan dentro de la comunidad cristiana. Pero tenemos patrones aquí y por eso el estudio de Apocalipsis y especialmente en esta parte del libro donde la visión es más específica, ya estamos hablando de la ciudad, estamos hablando de las actividades, estamos hablando de lo que va a pasar y lo que nosotros debemos hacer y es masivamente separarnos de la Iglesia Católica Romana, no unificarnos con ellos. Hay que seguir con el testimonio de los dos testigos, vestido de luto, denunciando el pecado, anunciando la justicia de Cristo Jesús. Y no hay otra manera. Ok. Continuamos pues con los versículos 9 a 19. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa,
de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, no leo bien ahí, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora ha sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Ok. Ahora, pregunta. Cuando los dos testigos fueron matados, ¿hubo esta lamentación? No, señor. No, hubo celebración. Celebración, intercambiaron regalos. Ok. Ahora, con la muerte de la gran ramera, ¿hay celebración o lamentación? Lamentación. Ok, no, nótase la diferencia, ¿no? Opuesta. Pero ¿por qué están tan tristes? ¿Qué han perdido? Pues su aliada han perdido con la que tenían relación, se relacionaban. Sí, entonces con todo lo comercio, cultura, nótase bien, la Iglesia Católica Romana hoy en día no es simplemente una iglesia. Ellos tienen relaciones con políticos. Es una de las instituciones más rica de la tierra. Tiene escuelas, universidades, orfanatos, propiedades, tiene inversiones increíbles, multimillonarias, bancos. No solamente es una iglesia como nosotros entendemos una iglesia, pero también es una cultura antimesiánica, anticristiana. Y ustedes en Colombia, ustedes conocen cómo funciona la Iglesia Católica Romana, el poder de esta iglesia. Por ejemplo, ¿cómo se explica que desde 1492 hasta la mitad del siglo XIX, los protestantes no pudieron entrar a las colonias españolas y portugueses? Por tantos años, el poder no es poder simplemente de una iglesia, es el poder de un imperio. Bueno, la ramera tiene mucha influencia. Así como en la palabra el diablo, Lucifer, le ofrecía todos los poderes de la tierra, todas las cosas, ¿cómo se dice? Toda la plata y el oro de la tierra a Jesús para que él se rindiera ante él. Asimismo, esta gran ramera es la dueña de todo este poder aquí en la tierra. Sí, y se nota que se juntan la cultura, economía, justicia, comercio, con la religión. Con la religión.
Y por eso yo creo que es muy, muy grande el poder de la gran ramera. Ahora, léame por favor el versículo 20, hermano Juan Manuel, versículo 20. Versículo 20. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ok. Lo interesante, hermano, es la identificación de la iglesia verdadera. Santos, apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Efesios 2:20 habla de la doctrina de los apóstoles, las escrituras de los profetas y el evangelio de Cristo Jesús. Y es para los santos, los que son llamados santos, deben apartarse del mal, morir el pecado, vivir por el poder de Dios. Eso es parte de la santidad. Pero me gusta como en una sola versículo corto, preciso y exacto, el cristiano y la iglesia verdadera es identificada. Porque la iglesia católica romana no, aunque adoran santos, no tiene santos. Aunque dicen que son apóstoles, no someten a la doctrina de los apóstoles. Aunque hablan mucho de ser profético, pero no someten a las profecías y a los profetas de la Biblia. Al contrario, matan a los que afirman eso. Entonces, el versículo 20 es la promesa poderosa de nuestro Señor, que Él va a cumplir con toda justicia. Ok. Vamos a leer los versículos 21 a 24, hermano. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ok. Es como un resumen, una síntesis aquí al final del capítulo, donde de nuevo es anunciado el juicio, la sentencia contra esta ciudad, es Roma, hoy representado por el Vaticano, perdón, pero una iglesia que está asociada con la cultura, el poder político, militar, en todo sentido, ella tiene mucha influencia sobre la tierra, pero va a ser castigado. Y su sangre va a ser derramado porque han derramado la sangre de los mártires. Ok. Podemos continuar, pero ustedes pueden leer el resto de la lección. No sé si hay algunas preguntas para terminar nuestra presentación hoy. Realmente el propósito de la lectura o de la presentación hoy era introducir a la gran ramera, identificarla y identificar nuestra estrategia de cómo tratarla, porque todavía existe y como hemos dicho, hay que separar completamente de ella. No hay manera de trabajar con la prostituta, con la gran ramera. No hay manera. Ella debe ser destruida. Y los cristianos que están dentro de la Iglesia Católica Romana deben apartar de ella.
No hay otra manera. Deben apartar de ella y congregarse en una iglesia donde la palabra de Dios y el evangelio de Cristo Jesús es predicado y practicado. Ok, ¿algunas preguntas? Creo que en el chat hay unas. Ajá. Bueno, no, el pastor Juan Musulmanes. José pregunta. Ok, voy con, ¿qué hay de los musulmanes? Hoy en día están más fuertes en otros continentes que están entrando a América Latina también. Bueno, lo interesante de los musulmanes, si usted habla con misiólogos que estudian a los musulmanes, ellos dicen que es una herejía cristiana. Porque ellos sí hablan de la Biblia, hablan del Evangelio, hablan de Jesucristo, pero obviamente rechazan, como una secta, rechazan a la verdad bíblica, apostólica y cristocéntrica. Entonces los musulmanes, como una de las religiones abrahámicas, está entre nosotros, son los ismaelitas de fruto del error y pecado de Abraham y Sara con Agar, y todavía estamos sufriendo la maldición que fue pronunciado sobre esta relación fuera del matrimonio. Entonces, hay que evangelizar a los musulmanes, pero también hay que proteger a los inocentes de la maldad que ellos practican con el terrorismo. Mi hermano es misionero en África y él tiene un don especial para entrenar líderes africanos y cómo evangelizar entre los musulmanes. Y ellos entran a los pueblos musulmanes y evangelizan, pero deben ser protegidos también porque el terrorismo es horrible en África. Todas las semanas se están matando cristianos. Ok, otra pregunta de Javier. Ellas se reunirán en una sola por el ecumenismo. Un gran ejemplo es la santificación de las fiestas demoníacas como el Halloween. Ok, en cuanto al ecumenismo, al final del día va a ser anticristiano. Porque debemos apartarnos, no reunirnos con los liberales y la Iglesia Católica Romana. Debemos apartarnos de ellos. Y el ecumenismo no nos ayuda en eso. En cuanto a Halloween, una fiesta cultural que se practica mucho en Europa, en los Estados Unidos. Lo que la iglesia ha hecho es, porque esta práctica es dirigida a los niños y los niños son afectados, las iglesias organizan actividades el día 31 en la noche y para no compartir con el simbolismo del Halloween y Día de los Muertos, y ellos practican una actividad social entre los niños y familias y para no practicar el Halloween, pero tampoco para deprivar a los niños de los dulces que están buscando. Entonces, creo que es sabio. Eso es sabio. Hay que tener alternativas, ¿verdad?, que no usan el simbolismo de la Iglesia Católica Romana y la cultura de la muerte. Ok. No sé si hay otra pregunta. Creo que en resumen, Pastor, discúlpeme, pastor, buenas noches. Ana Beatriz de aquí de Ibagué. Pastor, es que yo le iba a hacer una pregunta. ¿Qué posición debo tomar yo como cristiana evangélica? Mi familia toda, absolutamente toda, a excepción de mis hijas, son católicos. Pero ¿qué posición debo tomar yo si tengo que, pues he salido de la iglesia católica, pero ante la muerte de uno de mis parientes? Es decir, siempre
es decir, vamos, mis tías, todos mueren. Entonces, ¿qué posición debo tomar yo? Ellos hacen sus ritos católicos y todo. Y si yo no voy, no sé, ahí es gravísimo que uno no vaya o algo, doctor, no sé. Bueno, hay que hablar con su pastor. Ok. Bueno, Pero esta noche hemos escuchado el llamado de salir de la Gran Babilonia, capítulo 18, 4 a 8. Y la postura de los protestantes reformados, conservadores, evangélicos, siempre ha sido de apartarse de la Iglesia Católica Romana. Pero es mejor hablar con su pastor, porque es un asunto pastoral, cómo hacerlo en una manera, pues, que no hace daño a la relación que usted tiene con sus hijos y hijas, su familia. En la historia del protestantismo, por ejemplo, Lutero quedó dentro de la Iglesia Católica por muchos años, hasta que fue sacado en la Dieta de Worms en 1521. O sea, estaba muy ligada con la Iglesia Católica Romana, pero al final fue rechazada. Y eso, la prostituta va a rechazar a la mujer legítima. Entonces, no hay futuro en asistir a los cultos y actividades de la Iglesia Católica Romana. No hay futuro. Pero, como digo, estoy saludando a mi nieto. Estamos guardando a nuestros nietos esta semana y creo que él va a dormir. Ok. Habla con su pastor para hablar de una estrategia. ¿Está bien? sí, pastor, sí, pastor, Muy bien. le agradezco mucho, doctor, muy gentil. Ok, muy bien, muy bien. ¿Otra pregunta? Doctor Cornelio, más que una pregunta, de pronto es un aporte, de pronto hay que diferenciar del sistema católico de los que se dicen ser católicos. Mi experiencia dentro de lo que yo he podido apoyar a personas dentro del catolicismo es tener la oportunidad de compartir y predicar, a veces públicamente, a veces particularmente. Uno va posiblemente, como usted dice, cada pastor guiará a cada oveja, pero uno tiene una oportunidad de predicarles todo el tiempo. Usted acaba de decir, Lutero fue excomulgado. Lutero nunca pidió salirse, pero él todo el tiempo que pudo predicar el evangelio. Nosotros salimos no solamente de confesión, sino de práctica, pero hay momentos que nosotros tenemos y estamos en medio de los no cristianos, porque muchos de los que se confiesan católicos no solamente no son no cristianos, sino son no católicos y ellos no lo saben. Son católicos porque nacieron católicos y van a misa porque no saben ir a ningún otro lado. Pero es mi experiencia. Toda la familia de mi esposa era muy católica y la gran mayoría hoy en día está dentro de nuestras iglesias, bautizados. Uno de ellos es diácono y yo les voy a contar no sé si es anécdota o qué es, pero el que es mi cuñado un día me dijo, mire Juan, yo sé que usted es cristiano, sé que ama a su Dios, ama su Biblia. Por favor, cuando venga, nunca más me hable de su Dios ni de su Biblia. Hoy, muchos años después de oración con mis hijos, con mi esposa y de testimonio, él pertenece a la iglesia presbiteriana, ha bautizado a sus hijos, es diácono de la iglesia y hemos estado con él en los peores momentos de su vida, aun cuando él se llegó a estrellar en su moto y quedó inconsciente como 4 días. Nosotros fuimos a las 3 de la mañana, fuimos a asistirlo, luego lo recogimos, lo guardamos en la casa porque él perdió la memoria, o sea, él perdió la memoria, desconoció a todo el mundo y fue un milagro del Señor. Pero después, cuando fue recordando,
a las únicas personas que vio fue a nosotros. Yo he estado en ceremonias de funerales y he podido predicar personalmente, pero también públicamente, y ha sido de bendición. El salir es del salir, creo yo, del sistema católico, y uno sabe que ese sistema católico es aborrecible, la misa es aborrecible, todas sus celebraciones y su tradición no es bíblica y no es cristiana. Pero creo que nosotros estamos sobre todo Latinoamérica, no sé si esto funciona en otros países. Europa no es católica ni cristiana. África peor. Asia estamos en lo mismo. Creo que el único país que tiene los únicos países que tienen influencia católica es América Latina y Centroamérica. Pero el resto de los continentes, la gran mayoría no son católicos. Ni la influencia católica es mucho. Creo yo, no sé si estoy equivocado, en Asia, África, Europa, usted lo dijo, Canadá es totalmente, no sé si llamarla atea o amoral, qué sé yo, tiene cualquier otro título, pero nosotros tendríamos que considerar. Por eso yo les decía sobre el tema de los musulmanes, porque los musulmanes se están abriendo y están entrando a los continentes donde el catolicismo ha abandonado y el protestantismo también. Y ellos se están cerrando y están siendo enemigos más férreos que los mismos católicos y que la misma Iglesia Católica. Por lo que usted dijo, doctor Cornelio, la Iglesia Católica se ha convertido más en un imperio socioeconómico, político, religioso, que eso es una mezcla de todo, como la prostituta, como usted decía. O sea, ese se sienta con el que paga mejor y el que no. Pero el Islam se está metiendo y se está metiendo a nosotros y a nuestras cabezas. Miren, yo les aseguro que hay algunos cristianos que ven series y novelas con corte musulmán, donde hablan de Dios, hablan de la moralidad, hablan de la piedad, pero desde los ismaelitas, desde Alá, que dicen que es Dios. Y nosotros todo el tiempo, tanto sí, y eso va a pasar como el homosexualismo. Se ve tan normal que se metió en nuestra cabeza. Hoy en día la religión católica no tiene mucha injerencia, pero los musulmanes se nos están metiendo. Hace 10 años comenzaron, están construyendo mezquitas, están mandando misioneros, nos están hablando de Jesucristo, nos dicen que Jesucristo es el profeta de Dios. No, ellos no creen que sea el Hijo de Dios, pero ellos lo confiesan como profeta, ¿sí? Y lo respetan y hablan bien de él y se meten a nuestras cabezas. Hoy en día Caracol y otros canales de televisión nos meten esa idea y nosotros vemos inocentemente, pero nos dicen Alá, 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 y Alá no es Dios. Yo como cristiano me enojo y voy en contra de ese ecumenismo, y yo creo que no deberíamos ver, porque estamos vulnerando nuestra conciencia y nuestra conciencia para con Dios. Y si nos queremos apartar, no solamente es de la religión católica, sino de todo sistema pagano, apóstata. Y cada vez que tengamos la oportunidad, nuestra hermana Ana dijo, ¿qué hago si un familiar se muere? Yo sé que el pastor Juan Manuel es su pastor, pero yo sé que si ella va a ir a predicar. Y si uno es varón y tiene agallas, como dicen por ahí, uno se levanta su voz y dice, un momento, vamos a orar y vamos a compartir un pasaje bíblico, y con eso compartimos. Pero yo tengo el testimonio de que toda mi familia, miren, yo iba con ellos y a cada virgen se le arrodillaba, y a cada santo se santiguaban, y a cada templo hacían lo mismo. Hoy en día la gran mayoría de mi familia, por parte de mi esposa, que es la única que tengo en Colombia, son cristianos. ¿Quiénes están lejos de mi casa y de este grupo de hermanos? Los que no son cristianos, los que son paganos, los que les gusta la guachafita y en Semana Santa se reúnen para no comer carne. Pero pues es voluntad del Señor y aquí estamos. Entonces solamente quería compartirles eso, y gracias, doctor Cornelio, por decirnos que hay que apartarnos de todo sistema, no solamente el católico, sino de todo sistema que esté no confesando a Dios y vaya en contra de Dios. Y revisen por favor esas series, revisen esas novelas, ¿sí? Hacen un daño a nuestra conciencia, y posiblemente en 10 años vamos a estar recibiendo no católicos, sino musulmanes dentro de nuestra cama, de nuestra mesa, de nuestra casa,
como yernos, y están hablando de una piedad, porque hay mucha impiedad y mucha inmoralidad. Gracias. Gracias, hermano. Excelente. Excelente. Gracias. Ok. Vamos a leer Marisol tenía una observación. Lo que hoy mismo está pasando en los Estados Unidos, el enemigo si quiere imponer a las votaciones, manipulando a través de un plan para hacer ver a Trump como perdedor. Él ya ganó. ¿Qué relación hay con la ramera? ¿Qué va a pasar? Ok. Bueno, la votación todavía no han terminado. Sí hay corrupción dentro de la votación. Ahora, la responsabilidad de los cristianos y hombres y mujeres justas dentro de la política es denunciar la corrupción de la votación. Y si el sistema americano no resuelve este problema, la democracia va a morir o ya está muerto. Yo creo que hay manipulación. No tengo las evidencias a mano, pero creo que hay mucha manipulación de votación. Y nuestra oración, estamos orando de que Dios levanta hombres y mujeres dentro del sistema, jueces y políticos, oficiales de gobierno, los voluntarios que también vigilaron a la votación, que Dios toca la conciencia, pues, de esta gente para que denuncian la maldad si lo han visto. Estamos orando, hermanos, porque no han tomado la decisión todavía. Pero volviendo al tema de la gran ramera, es interesante la postura de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante Liberal, incluyendo a las iglesias evangélicas conservadores. No vamos a saber con mucha exactitud, porque no tomaron muchos datos después de la elección, porque la intención fue otra. Pero según mi conocimiento, los cristianos conservadores votaron a favor de Trump y la agenda de Trump. Y yo estoy en discusión con los que dicen que son cristianos que votaron por Biden. Pues, pero vamos a ver, porque Dios está en control. Pero hay que orar para los Estados Unidos. Estamos pasando por la muerte de nuestra civilización. Ya somos Sodoma y Gomorra. Más de 66 millones de niños han sido abortados. El aborto es legal. La adopción de parte de los homosexuales de niños es legal. Cambiar el género es legal. Los corruptos que ganan muchísimo dinero por la política no han sido capturados y no están en la cárcel. Yo escribí una carta lamentando que trabajamos en la cárcel, pero ninguno de esta gente están ahí. Los que practican el aborto, los que maltratan a los niños, los que son los más corruptos en nuestra sociedad. Y lamentablemente hay cristianos entre ellos. Pero hemos aprendido que Dios va a castigar. Venganza es mía, dice el Señor. No, nosotros los cristianos no somos violentos, no usamos la espada. La espada fue dado al Estado, no a la iglesia. Nuestra espada es la palabra de Dios. Y la única espada que Dios nos ha dado para luchar, la palabra de Dios. Y creo que esta noche es un ejemplo donde
versículo por versículo, tratamos de entender la grandeza del mensaje de nuestro Señor en cuanto a lo que está pasando. Y me consuela que dentro de todo lo que está pasando en Colombia y en los Estados Unidos y en otra parte del mundo, Dios está en su trono. Nunca ha perdido una elección ni una batalla. Él siempre avanza. Él usa todos los medios que los enemigos usan en contra de Dios. Él lo usa en contra de ellos. Van a ser castigados como ellos trataron de perseguir y castigar a los cristianos. Y siempre Dios va a ganar. Ok. Entonces creo que ha sido una buena lectura esta noche. Nos veremos, si Dios permite, la próxima semana por la lección 8. Sería la última. Qué lástima, ¿no? Pero espero que ustedes van a continuar de una manera u otra con los profesores, por favor. Los profesores de Colombia. Tenemos al profesor pastor Juan José Dávila para el próximo curso de la Epístola de Santiago, ¿no? Ah, qué bueno. Excelente, hermano. Sí. Excelente, excelente. Ok. Bueno, Juan Manuel, si puede asignar a alguien para despedirnos en oración, por favor. Pastor Juan José, si nos despides en oración. Muchas gracias, doctor Cornelio, y a los hermanos, a Marisol, a Ana Beatriz y Andrea, a Doña Teresa, a Javier, Luz Dari, que están ahí, a Pilar. También no sé quién sea Realtec Bluetooth, pero también les saludo. Muchas gracias. Y bueno, pastor, quedamos entonces para que nos despidamos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, te damos gracias porque con tantas malas noticias en el mundo y viendo cómo el pecado, Señor, está echando raíces en los corazones de muchos, tú eres nuestra esperanza. Y acudimos ante tu trono, Señor, con el privilegio que nos da creer en Jesucristo, tu único Hijo. Descansando, Señor, que vamos a ser útiles, Señor, donde estamos. Que tu iglesia es un remanente, pero es luz y es sal. Y, Señor, gracias por sostenernos. Gracias por nuestros pastores. Gracias por el doctor Cornelio Hegeman. Gracias, Señor, porque tú incansablemente estás trabajando en nuestros corazones, en cada rincón de la tierra a través de uno de tus hijos, a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu, que nos ilumina a nosotros y regenera a los que vas a salvar. Gracias te damos, Señor, porque estamos en la espera. Señor, ven pronto. Y gracias por sostenernos hoy, ayer y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano José. Muchas gracias. Juan Manuel y todos los participantes. Muchísimas gracias, doctor Cornelius. Gracias, pastores Juan y Juan. Y a todos los hermanos, Dios los bendiga. Gracias, Javi. Saludos.